Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a desentrañar una historia que, créanme, los dejará con la boca abierta. Porque a veces la vida nos presenta giros inesperados, situaciones que nos hacen replantearnos todo, y hoy vamos a sumergirnos en uno de esos momentos. Imaginen esto: la calma, la rutina, la aparente normalidad, y de repente un estallido de palabras que lo cambia todo. Sí, hoy hablaremos de un shock, de un momento en que las palabras de alguien, en este caso, de Khan, dejan a Demet, y estoy seguro que a muchos de nosotros, completamente sin habla. Prepárense porque esto se pone bueno, y si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal, activen esa campanita para no perderse ninguna de estas historias que tanto nos gustan y nos hacen reflexionar. ¿Alguna vez se han encontrado en una situación donde las palabras de otra persona son tan impactantes que les roban el aliento? Donde cada sílaba parece un golpe, un terremoto interno que sacude los cimientos de su realidad. Eso, mis amigos, es lo que le sucedió a Demet. Imaginen la escena: un ambiente que hasta ese momento podría haber sido de lo más cotidiano, quizás una conversación casual, un encuentro inesperado, o tal vez algo que venían esperando pero no de la forma en que se desarrolló. Khan, con una expresión que podría haber sido seria, o quizás con una calma que hacía aún más perturbador lo que estaba por venir, pronunció unas palabras. Y esas palabras fueron un detonante. No fueron un susurro, ni una súplica, ni una simple opinión. Fueron declaraciones, revelaciones, quizás acusaciones, o hasta confesiones. Y para Demet, la reacción fue inmediata, profunda e innegable: el shock. El shock, esa parálisis momentánea, esa incapacidad de procesar lo que se acaba de escuchar. Es como si el tiempo se detuviera, como si el mundo entero se volviera borroso y solo quedara el eco de esas palabras resonando en la mente. Demet, que hasta ese instante quizás tenía sus propias ideas, sus propias expectativas, se vio confrontado con una realidad completamente diferente. Y esa confrontación fue tan brutal que las palabras se le atoraron en la garganta, la mente se le nubló, y la capacidad de responder, de reaccionar, de siquiera articular un sonido, se desvaneció. ¿Qué pudo haber dicho Khan para provocar tal reacción? Esa es la gran pregunta que nos surge, ¿verdad? Podemos imaginar mil escenarios. Quizás Khan reveló un secreto largamente guardado, algo que Demet jamás hubiera sospechado. Algo que cambiaba la percepción que tenía de Khan, de sí mismo, o de su relación. Tal vez fue una verdad incómoda, una mentira descubierta, una traición revelada. Pensemos en la complejidad de las emociones humanas. El shock no es solo sorpresa, es una mezcla de incredulidad, miedo, confusión, y a veces, hasta una profunda tristeza. Para Demet, ese momento debió ser un vórtice de sensaciones. Imaginemos a Demet, quizás con una taza de té en la mano, o caminando por la calle, absorto en sus pensamientos. Y de repente una voz. La voz de Khan. Y las palabras. Demet, hay algo que debo decirte. O quizás algo más directo, más impactante. Demet, nunca te dije la verdad sobre. O aún más fuerte: Demet, yo soy el responsable de. Cada posibilidad abre una ventana a un drama humano. Y en ese instante el mundo de Demet se fracturó. El silencio que siguió a las palabras de Khan debió ser ensordecedor. Un silencio cargado de tensión, de preguntas sin respuesta, de la lucha interna de Demet por asimilar la información. En ese silencio, se debaten miles de pensamientos. ¿Es esto real? ¿Estoy soñando? ¿Cómo es posible? Las reacciones a un shock pueden ser muy variadas, pero la incapacidad de hablar, la parálisis, es una de las más extremas y reveladoras. Significa que la información recibida es tan abrumadora que el cerebro necesita un tiempo para reorganizarse, para hacer sentido de lo que acaba de ocurrir. Piensen en la importancia de las palabras. Son herramientas poderosas. Pueden construir, destruir, sanar, herir. Y las palabras de Khan en ese momento tuvieron un poder destructivo sobre la tranquilidad de Demet. No hablamos de una simple discusión, no hablamos de un desacuerdo menor. Hablamos de un momento definitorio. Un momento que sin duda marcará un antes y un después en la relación entre Demet y Khan, y en la vida de Demet. ¿Qué tipo de información podría haber sido tan impactante? Podría ser algo relacionado con el pasado, algo que Khan ocultó y que ahora sale a la luz.
Quizás un error grave, una mala decisión que afectó a Demet directamente. O podría ser algo del presente, una revelación sobre los sentimientos de Khan, sobre sus intenciones, o sobre una situación que Demet no conocía y que lo pone en una posición vulnerable. Consideremos las implicaciones. Si Demet queda sin habla, es porque las palabras de Khan lo desarmaron. Lo dejaron sin defensa. Lo obligaron a enfrentar una realidad que no estaba preparado para ver. Es como si Khan hubiera tirado un anzuelo y Demet hubiera mordido sin darse cuenta, y ahora está atrapado en una red de información inesperada. Y ahí es donde entra la parte fascinante de estas historias. No solo el evento en sí, sino las consecuencias. ¿Qué sucede después de ese shock? ¿Cómo reacciona Demet una vez que recupera la voz, si es que lo hace de inmediato? ¿El silencio es un signo de resignación, de furia contenida, de una profunda tristeza? La forma en que Demet procesa esta información, la forma en que decide actuar, es lo que realmente nos mantiene pegados a la historia. Podríamos imaginar a Demet intentando racionalizar, buscando explicaciones, intentando encontrar una lógica donde quizás no la hay. O quizás el shock lo lleva a una reacción emocional inmediata, a una explosión de sentimientos que estaba reprimiendo. La belleza de estas narrativas es que nos permiten explorar la profundidad de la experiencia humana, la forma en que las relaciones, las verdades y las mentiras se entrelazan. El silencio de Demet es un lienzo en blanco donde podemos proyectar nuestras propias interpretaciones. ¿Está asimilando la magnitud de lo que acaba de escuchar? ¿Está procesando el dolor o la sorpresa? ¿Está en shock porque las palabras de Khan contradicen todo lo que creía saber? La falta de palabras es en sí misma una forma de comunicación muy poderosa. Dice mucho más de lo que a veces unas frases bien construidas pueden expresar. Es la ausencia de la respuesta esperada, la interrupción de la conversación fluida, lo que crea ese vacío lleno de significado. ¿Y Khan, cómo reacciona al silencio de Demet? ¿Se arrepiente de lo que dijo? ¿Se siente culpable o quizás aliviado por haber dicho la verdad? ¿O está esperando la reacción de Demet, preparado para cualquier cosa? Las dinámicas entre estos dos personajes en ese preciso instante son cruciales. Es un duelo de miradas, un pulso de emociones no verbales. Piensen en la importancia de la confianza en las relaciones. Cuando esa confianza se ve sacudida, ya sea por una mentira o por una verdad inesperada, el impacto puede ser devastador. Y la incapacidad de hablar de Demet es un reflejo directo de esa sacudida. Es como si su capacidad de comunicarse se hubiera visto temporalmente bloqueada por la fuerza de la revelación. Además, este tipo de situaciones nos invitan a reflexionar sobre cómo nosotros manejamos la información, sobre cómo reaccionamos ante lo inesperado. ¿Somos capaces de procesar verdades difíciles? ¿Nos permitimos ser vulnerables ante las revelaciones de otros? El shock de Demet nos recuerda la fragilidad de nuestras percepciones y la complejidad de las interacciones humanas. Y aquí, amigos, quiero hacerles una pregunta directa. ¿Alguna vez ustedes han vivido una situación así? ¿Han quedado sin palabras ante algo que alguien les dijo? Me encantaría leer sus experiencias en los comentarios. Compartir estas vivencias nos ayuda a entender que no estamos solos en nuestras luchas y en nuestros momentos de sorpresa. El guión que hemos desarrollado hoy sobre Demet y las palabras de Khan es un reflejo de esas experiencias humanas universales. Un recordatorio de que la vida está llena de giros, de que las verdades pueden ser dolorosas, y de que a veces el silencio es la respuesta más elocuente. El shock que siente Demet es un sentimiento que muchos de nosotros hemos experimentado en mayor o menor medida. Es la manifestación de cómo la información puede afectar nuestras emociones y nuestra capacidad de procesar la realidad. Y así, mis queridos espectadores, llegamos al final de este episodio de nuestro canal, un episodio que espero les haya dejado pensando, reflexionando y sintiendo. Hemos explorado juntos el impacto de unas palabras inesperadas, la reacción de Demet ante el shock que Khan le provocó, y las profundas implicaciones que esto puede tener en una relación y en la vida de una persona. Recordamos la importancia de la comunicación, pero también el poder del silencio, ese silencio que a veces grita más fuerte que 1000 palabras. Les agradezco de todo corazón por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su presencia aquí significa mucho para mí. Si disfrutaron de esta historia y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo.
Compartan esta historia con sus amigos y familiares para que ellos también puedan reflexionar sobre ella. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Nos vemos muy pronto con más historias que nos harán sentir, pensar y vibrar. Un abrazo enorme para todos.